En este vídeo vamos a hablar de cómo diseñar y desarrollar un convertidor DC-DC con el fin de sustituir una batería de baja tensión, de 12 voltios, alimentando con una tensión de entrada de entre 30 y 48 voltios, con una limitación de corriente de 4 A. Para cumplir con estas características, elegimos la opción de un book, el más sencillo en cuanto a componentes, pero con un problema muy importante, el disparo del MOSFET, que más adelante hablaremos de él. Primero vamos a hablar un poco de los convertidores DC-DC. Son circuitos capaces de transformar niveles de voltaje, entre otros, usando elementos como bobinas y capacitores, almacenando temporalmente energía en ellos y descargándola de tal forma que los niveles de voltaje final son los buscados. Los elementos por los cuales está formado el convertidor son la fuente de entrada, un MOSFET tipo N, una bobina, un diodo, un condensador y una señal PWM que controlará el disparo del MOSFET. En cuanto al análisis del circuito, tenemos dos posibles etapas, cuando conduce el MOSFET y cuando no. En esta imagen observamos cuando conduce el MOSFET. Como se observa, la corriente va desde la fuente de entrada hasta el condensador, cargando la bobina. El diodo en este momento no conduce, ya que está polarizado inversamente. Este estado es el llamado estado ON, consiguiendo la carga de la bobina y alimentando la carga por medio del condensador. Cuando el MOSFET no conduce, la fuente principal de energía no alimenta el circuito, y es cuando la energía almacenada de la bobina se utiliza para hacer circular la corriente por el circuito, conocido como el estado OFF. Una vez explicado esto, empezamos a diseñar nuestro book. El primer problema que encontramos en el book es el disparo del MOSFET. Al tener una tensión de entrada de máxima de 48 voltios, en el peor de los casos, necesitas un disparo del MOSFET con un PWM de 0 a 60 voltios, difícil de conseguir. La primera opción que valoramos fue cambiar el transistor de canal N por uno de canal P, pero al ver que eran demasiado caros, utilizaban mucho espacio y estaban en desuso, descartamos esta opción. La solución por la que optamos finalmente fue la bomba de carga, que es un circuito que utiliza conmutadores, diodos y condensadores para generar una tensión de suministro que supera los límites que son posibles con componentes pasivos. Una bomba de carga positiva puede generar un suministro de salida superior al riel del suministro de entrada positivo. Nuestra bomba de carga constaba de dos diodos y dos condensadores, con una PWM de entrada del circuito. Con esta configuración conseguimos añadir un offset a la señal cuadrada y más tarde es filtrada para obtener 60 voltios de continuo. Para poder generar pulsos, debíamos incluir algún componente, ya que la salida es una señal continua con la que nos sería imposible disparar el MOSFET. La solución a este problema se basa en dos MOSFETs, uno de canal N y otro de canal P. Alternando sus disparos conseguimos una onda cuadrada. Poniendo el transistor de canal N con el surtidor a tierra, facilitas el disparo de este, y el transistor tipo P lo conectamos con el drenador a la salida de la bomba. Para disparar estos transistores usaremos la señal de la bomba de carga. Las dos resistencias del final están colocadas para que no se produzcan cortocircuitos con los tiempos de conmutación. Y el circuito final que obtenemos de la bomba es el que se puede observar en la imagen. Otro problema que nos surgió en la bomba de carga fue que en la puerta del MOSFET tipo N, los pulsos que obteníamos iban de casi 1 voltio a 13. Y eso era un problema, porque había veces que el MOSFET no detectaba el pulso bajo, ya que estaba cerca de su tensión de umbral. La solución que obtuvimos fue poner un condensador en serie con una resistencia y dos diodos en serie a la puerta del MOSFET. Una vez solucionados los problemas con el disparo del MOSFET, nos toca el control de tensión, ya que la tensión podía variar de 36 a 48 voltios y por tanto nuestro duty de trabajo debía variar en relación con la tensión que apliquemos. Nosotros usamos el microcontrolador SG2425 que se ve en la imagen. Este integrado nos facilita una tensión de 5 voltios. Genera un diente de sierra que junto a un comparador nos genera un ancho de pulso. Además, cuenta con varias entradas hacia un amplificador de error con el que podemos controlar la tensión y o la corriente. Para comenzar el diseño, primero tendremos que generar una rampa. Para ello debemos seleccionar los valores RT y CT, y estos se observan en el datasheet del fabricante. Para nuestras características del problema, utilizaremos una resistencia de 8,2 kΩ y un condensador de 3 nanofaradios.
Al conectar estos componentes al pin 6 y 7 respectivamente, obtendríamos una señal de diente de sierra en el pin 7. Como nuestra bomba de carga invierte una vez la señal, necesitamos un ancho de pulso con un duty mayor del 50%. La salida de integrado la ofrece un transistor. En nuestro caso debemos conectar el emisor a tierra y el colector con una resistencia a la alimentación. El datasheet del fabricante nos ofrece estas conexiones y debemos calcular R1 y R2 para regular la tensión a 12 voltios. Con los cálculos hemos obtenido que R1 es igual a 5,6 kiloohmios y R2 es igual a 21 kiloohmios. Con esto obtenemos una manera de regular la tensión de manera autónoma, ya que el amplificador de error está continuamente cambiando. Cuando la tensión sube por encima de nuestro objetivo, el valor de la salida del amplificador aumenta, cerrando el ciclo de trabajo, mientras que cuando ocurre lo contrario, el ciclo de trabajo se abre. Para controlar el ruido que obteníamos, pondremos un condensador entre la salida del amplificador y tierra, es decir, entre el pin 9 y 8. Esto provoca que el cambio de UTI no sea tan rápido y no genere posibles problemas de disparo. Para la corriente, el datasheet del fabricante nos ofrece unas conexiones y unas fórmulas para calcular las resistencias como podemos observar en la imagen. Con las limitaciones de corriente que queremos obtener, el pin 4 tiene que ir conectado a tierra. Entre el pin 5 y la salida del buc, una resistencia de 100 K, que será R1. Y entre el pin 5 y tierra, una resistencia de 3,8 K, que será R2. Para finalizar, el pin 12, que es el colector, debe ir conectado a VCC. El pin 11, que es el emisor, debe ir conectado a tierra. El pin 16, que es la salida de la referencia, va conectada con el pin 2 con una resistencia de 5,6 K de por medio, para dar una señal de 5 voltios. Entre el pin 8 y 9, un condensador de 330 nanofaradios de desacople. Terminamos el proyecto de la creación de un buc DC-DC con control de tensión y limitación de corriente. Espero que os haya gustado. No olvidéis dar a like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo tutorial.